¿Te han contado que las partidas de capa blanca solo son luchas posicionales? Que solo vas a encontrar maniobras, ideas, planes, pura estrategia, nada de ataque, nada de brillantez. Pues te han engañado porque los ataques de capa blanca son los más cristalinos, a la par que bellos de la historia del ajedrez. Bienvenido amigo Luis Soler a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Axedreix, donde vamos a ver a capa blanca en el ataque. Aunque no sea lo típico que siempre nos muestran otro capa blanca, vas a ver cómo jugaba en el ataque. En esta partida se enfrentaba a Steiner y se jugó una apertura de los 4 caballos, donde juega alfil b5 capa blanca con las piezas blancas. Es una jugada muy típica en esta posición. También se puede jugar d4 llegando a posiciones propias de la escocesa, o se puede jugar este alfil b5, son las dos jugadas más empleadas en esta posición, donde en algún momento el blanco podría querer capturar en c6, y muchas veces las negras siguen jugando al espejito. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué falta de originalidad? Pues esto ocurre muchas veces. Lo que ocurre es que cuando somos blancas en este tipo de posiciones que nos van imitando con las piezas negras, podemos salirnos en cualquier momento y tratar de emplearlo a nuestro favor. Vamos a ver cómo lo hace capa blanca, que se enroca, jugada sumamente natural, y Steiner sigue jugando al espejito, imitando en este caso. D3, D6, sigue todo igual, y después de alfil G5 llega la primera amenaza de la posición. Porque el blanco, si las negras no lo evitan, las blancas podrían querer jugar caballo d5, presionando en f6, y no se podría evitar un cambio en f6 que deteriorara gravemente la posición del rey de las negras al doblarse peones en el enroque, quedar abierta la columna G y por lo tanto expuesto el monarca de las negras, algo que las negras no quieren permitir y por lo tanto realizan el cambio alfil por c3. Viene b por c3 y las negras juegan caballo e7. Esta es una posición teórica que se ha jugado muchas veces y que se sigue jugando en la actualidad. Por ejemplo, hay una partida de Nepomniachtchi contra Tomaszewski del año 2019, donde Tomaszewski jugó dama e7, que es una de las jugadas más frecuentes que se emplean en esta posición. Y la idea es dejar la casilla d8 para el caballo para maniobrar con él hacia la casilla e6. Es una idea interesante, ya que el caballo ahora en c6 tiene los saltos cubiertos con el peón que acaba de llegar a c3. De ese modo, el negro va a luchar también contra el incómodo alfil de g5 que está realizando esa clavada. Así que esa maniobra, esa jugada, por ejemplo, torre 1, caballo d8, siguió la mencionada partida. Y bueno, es cierto que el blanco puede romper en el centro, tiene la pareja de alfiles, intentar abrir la posición en algún momento, pero bueno, la partida siguió caballo e6 y ahora las blancas buscan nuevos horizontes con una jugada que puede parecer de antidesarrollo, pero el alfil no estorba y quizá pueda venir hacia la casilla a3 en el futuro. Sea, como como decía, en esta partida se jugó caballo e7. La idea, liberar la casilla c6 para un peón, para venir a molestar al alfil de b5 y quién sabe si jugar, preparar el avance en el centro en el futuro. Y por otro lado, el caballo comienza su viaje hacia el flanco del rey para llegar a la casilla g6, donde normalmente, bueno, pues tiene una posición bastante buena en un sitio donde suelen ocurrir las cosas, que es el flanco de rey en este tipo de posiciones. Y aquí el blanco podría decidirse por cambiar. Por ejemplo, en la partida de Yeo contra Wang Hao del 2018, se jugó aquí alfil por f6. Creo que no es lo mejor porque después de G por f6, el negro va a romper en f5, es decir, se están doblando peones en el enroque de las negras, pero el negro va a tener una ruptura en f5, tras la cual se va a deshacer de los peones doblados, y por otro lado podría en el futuro incluso aprovechar la columna G a su favor, llevar el rey a h8, situar la torre en g8 y buscar el ataque. Este es un plan característico de aquellas posiciones donde nos doblan peones en f6. Es decir, no todo siempre es malo, o de alguna manera a veces a lo malo
podemos encontrarle el lado más positivo, y en esas posiciones la columna G puede ser útil, puesto que queda despejada. En la mencionada partida vino caballo H4, pero igualmente las negras jugaron F5, el blanco trajo la dama H5, pero después de los cambios y caballo G6 parece que el negro obtuvo una posición bastante razonable. ¿Qué ocurrió en esta partida? Pues no se produjo ese cambio alfil por F6 que estamos viendo, sino que Capablanca juega caballo H4. El caballo se desplaza hacia el flanco de rey, permitiendo un posible cambio en G6 y las negras juegan G6 o la ocupación de la casilla F5 dependiendo de cómo. Pero sobre todo se abre camino a la dama hacia el flanco de rey, lo cual es muy importante. Y por otra parte el peón de F deja de estar bloqueado y podemos pensar en una ruptura a base de F4, liberando la acción de la torre de F1 y permitiéndonos soñar con posibles ataques en el flanco de rey. Las negras juegan C6, atacan el alfil, que Capablanca sitúa en C4, en la misma diagonal donde está el rey de las negras, y Steiner decide buscar el cambio de alfiles con alfil E6, lo cual parece bastante razonable por dos motivos. Primero porque el alfil de C4 ha quedado ahora muy activo en la misma diagonal que el rey, como decíamos. Pero en segundo lugar, el blanco tiene la pareja de alfiles, así que quitarle uno de los alfiles supone quitarle la pareja de alfiles y parece una idea razonable. Sin embargo, el blanco puede aprovechar para realizar cambios a su favor. Puede cambiar primero en F6, luego en E6, y esa estructura de peones que ha quedado para las negras, que se produjo en la partida, tiene detalles en contra de las negras, especialmente que E6 ha quedado indefenso y ahora el jaque en G4 amenaza ese peón. Aparte de, lógicamente, como es jaque, amenazar el rey. ¿Y ahora qué hacen las negras? Pues las negras no le queda más remedio que venir con el rey a F7, lo cual seguro que no es lo que quería, lo que soñaba con hacer el negro en esta posición. Y el blanco dice, bueno, yo soy Capablanca, tú has puesto un rey en F7, voy a romper en F4, que al fin y al cabo, ya lo habíamos dicho, era una de las ideas de la jugada caballo H4, abrir la columna F para tener posibilidades de ataque. Pues si el rey ha venido a F7, con más motivo voy a tratar de usar esa idea. El negro juega torre G8 atacando la dama, que viene a H5. Da jaque, pone un ojo en el peón de H7, el rey se retira, pero ahora Capablanca lógicamente abre la columna F. No se puede retomar con el peón de F, porque vendría torre F7 jaque, seguido de mate en H7. Así que el negro está obligado a retomar con el peón de D. Pero aquí es donde viene esto que la gente piensa que Capablanca no combinaba, que no hacía sacrificios, que no usaba la táctica, que Capablanca solo era pura estrategia y ajedrez posicional. Pues no, torre por F6, claro que sí. Trayendo al rey hacia la columna F para que la torre venga a atacarlo, y ahora rey G7 vendría la misma red de mate de la que hablábamos con torre F7 jaque, seguido de dama por H7 mate. Vamos a verlo. Así, así y así. ¿Qué es lo que ocurre después de torre F1? Pues que como no puede jugar rey G7, tiene que situar su caballo delante para cubrirse. Al fin y al cabo, el blanco ha sacrificado una torre entera. Si ahora devuelves un caballo, te quedas todavía con calidad de más. Y, de hecho, la captura con el peón es perfectamente correcta y el blanco seguiría ganando, pero Capablanca decide hacerlo bonito porque tiene uno de esos días donde dice, oye, que voy aquí a hacer una obra maestra, ni siquiera como con el peón, me quiero quedar con torre de menos, Incluso hay una leyenda que dice que escucharon a Capablanca decir, me quiero quedar con torre de menos. Bueno, eso no ocurrió, pero bueno, estaría bien. Vamos a contarlo así, que sí, que eso ocurrió. El caso es que después de caballo por peón, por torre, por dama y torre, y Capablanca con torre de menos, diciendo, por fin me he quedado con torre de menos, pero te voy a ganar, torre por F5, el rey está expuesto, sigue sin valer, rey G7. Oye, ya, si no sabes, si estás viendo este vídeo y no sabes en este momento lo que ocurre si rey G7, tienes un problema, si rey G7 viene el consabido mate con torre F7 y dama por H7 mate, que acabamos de ver ya varias veces, así que el rey se va hacia el flanco de dama huyendo, pero torre y dama.
la torre y la dama de Capablanca, que no es como una torre y dama cualquiera, son las de Capablanca, van ahí contra el rey, viene la dama F7, el rey no tiene otra que venir a rey D6, viene la torre por aquí, el rey que empieza ahí a pasear, y vaya paseo que comienza el rey de Steiner, viene dama por B7, y en esta posición ya se están aquí amenazando los mates, con dama B4, con torre por C6, parece que ya no hay defensa, sin embargo viene dama B6, y aquí es donde Capablanca pone el broche de oro, el broche final de la partida, la última jugada de la partida, que es toda una belleza, torre por C6. En esta posición abandonó Steiner, que podría haber jugado dama por C6, pero entonces vendría dama B4 jaque mate, o que podría haber jugado rey B5, pero la posición después de torre por B6, a por B6, me como por ejemplo ese peón y tengo 2500 peones de más, tengo dama contra dos torres, pero además 2500 peones de más, así que Steiner, viendo esos 2500 peones que podría haber tenido de más, Capablanca abandonó en esta posición. Espero que haya sido instructiva, contiene muchos temas de ataque interesantes esta partida, ya veis, Capablanca que también atacaba. Si te ha gustado, like, suscríbete al canal, recomiéndaselo a tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo.